Hoy la ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo, amanece con nosotros en este primer encierro de 2 horas en Así Amaneció para abordar temas vitales para el país. Díganos, ¿cuál es el que más le interesaría hoy desbrozar? Uno. ¿De los que han mencionado de o los de los del tienen país? Agenda. Bueno, los de la seguridad creo que son claves. Creo que ahora, por ejemplo, que han hablado en las notas del tema de los venezolanos, me gustaría contarles cómo va el registro. Va a ser un programa ejemplar, incluso para la región, lo que hemos logrado hacer sobre un fenómeno del que no teníamos ningún conocimiento. Si les parece, empiezo por ahí. Estén pendientes entonces. Empieza nomás cuando yo le diga. Usted conduce el Ministerio de Gobierno, no el programa Así Amaneció. Tengan cuidado. ¿Ok? Mira. Se descuida y empieza a Así es. Ya puso la agenda. Proseguimos. Son las 6:07. El hashtag del día tiene que ver con la presencia de nuestra invitada. Si no me equivoco, era del 1 al 20 María Paula, signo de interrogación. Significa qué calificación le ponen ustedes a esta señora y por qué. Cuando nos escriban ya van a ver a dónde. Repito, del 1 al 20 Ma Paula, como está apareciendo, sin punto en la MA. Del 1 al 20 Ma Paula, signo de interrogación. 6:19, estaba revisando los datos de la invitada, resulta que ya es cuarentona. Señora de las 4 décadas, tengan la lista por favor más adelante. ¿Ya? Sí, vamos a hacer una excepción hoy día. Ay, feliz, Ricardo Arjona, vamos a hacer una excepción hoy día. Te miraron ¿ya? Mal de la cabina. Ok, y lo digo porque la conocí cuando tenía 25 años y lanzó el denominado Grupo de los 25. Ellos hicieron un acto a un costado del Palacio de Carondelet, en un pasaje cercano y diagonal a la catedral, en plena calle, interactuando con la gente, en la cual hubo 2 periodistas invitados, una que cumplía 25 entonces, que era justamente Andrea Bernal, y otro que por esa época tenía 49, que era yo. Vamos con la invitada. Los hechos que importan solo aquí, en Así Amaneció. Señora ministra, un honor que usted estrene este encierro, y más aún cuando su única condición fue la que yo conté aquí, darle un expreso. Celebro eso en un funcionario público, no es muy común. Nada de qué me vas a preguntar, qué sí quiero decir, qué no quiero decir para quienes creen que por una cordial relación con la señora ministra yo voy a hacer aquí una abdicación periodística. Tampoco voy a hacer un ataque como otros quisieran y lo deben hacer ellos en las instancias que deben, con las faldas o los pantalones que visten. Yo hablo por mí en este programa, para bien o para mal. Esta es mi opinión, no la de nadie más. Usted dijo que quería empezar dando cuentas de cómo va el registro de los venezolanos. Dele. Gracias, Carlos, y gracias por el café, y efectivamente esa fue la condición cuando me preguntaron qué necesita, qué vamos a hacer. Les dije, ténganme un café, por favor, porque es lo más probable que se me va a antojar a las 6 de la mañana, pero es un gusto estar aquí, estrenar el encierro. Y les cuento qué estamos haciendo con el tema migración venezolana. Primero, el gobierno tiene una política de buscar una migración ordenada y controlada. No es ni puertas abiertas de una manera que puede resultar casi naif, ni tampoco es una lógica de una política restrictiva en un mundo en donde cada vez las fronteras son más abiertas y en donde somos parte de una región. Pero desde el inicio del gobierno del presidente Moreno hasta hoy, el país requiere visa para 25 nacionalidades distintas. Luego se incrementaron 11 más, son 36, si no me equivoco, pero en un momento les daré la lista. Esto nos ha ayudado a tener un fenómeno que en principio se encontraba totalmente fuera de control, me atrevo a decir. Hoy tenemos un fenómeno controlado y regulado. Hemos hecho mejoras increíbles en el tema de migración. Estábamos controlando con mayor rigurosidad 4 de 28 puntos migratorios, porque les estábamos dando mucha importancia, me refiero como país, a los puntos migratorios de aire, a los de los aeropuertos, pero los diferentes puntos que tenemos en la tierra y en el mar, en los puertos, estaban descuidados. Hoy tenemos un sistema único de información, está integrado. Estamos cruzando información incluso con otros países. Hemos firmado 4 acuerdos en materia migratoria con los Estados Unidos de Norteamérica, que probablemente tienen la base de datos más importante para hacer estos cruces. ¿Qué tenemos hoy con el flujo irregular más significativo que ha sufrido el Ecuador en los últimos años, que es el venezolano? Pasamos de un ingreso de más o menos 1.500, 1.700 personas al día a un ingreso de 40 personas al día aproximadamente. Eso es lo que tenemos en este momento.
Segundo, teníamos poca información. ¿Qué sabíamos? ¿Cuántas personas entraron con una cédula o con un pasaporte venezolano y cuántas salieron? Hoy los datos oficiales son de 350,000 venezolanos aproximadamente como saldo migratorio, es decir, que entraron y no salieron por puntos regulares. Calculamos, el INEC lo hace también, aunque no lo ha incluido en ninguna de sus estadísticas, que esa cifra podría llegar a 500,000. ¿De esos cuántos están registrados? Eso, llevamos 190,000 registrados aproximadamente en la primera fase. Yo quisiera explicar cómo es el registro. El registro tiene dos fases, una de autorregistro. Yo entro a la página web del Ministerio de Gobierno y en esa página pongo no solamente mis datos, sino los de mi familia. Cuántos hijos tengo, si es que están yendo a la escuela, qué tipo de escuela están yendo, si tengo título universitario. Una cosa es tenerlo, otra cosa es haberlo traído, Ya, otra cosa es estar regularizado. ¿Cómo distinguen ustedes? De paso, Liz Valareso la manda a saludar en Teleamazonas, está rumbo a su canal y amanece con nosotros, aunque se acuesta con Cristian. Y le debo un dato, así que ¿A Liz? ya le mando, hoy tengo el dato Cristian, que le de debo paso, su marido, cuando digo se acuestan con Cristian. Es una gran colega, por eso me permito estas confianzas. Le decía, de ese grupo, registrado o no registrado, ¿cómo hacen ustedes para dar prioritariamente con aquellos que tienen identificados con conductas o antecedentes delincuenciales? Ahí voy. Primera fase, autorregistro. Segunda fase, para ser validado la información que ingresé, que agregué, tengo que ir a uno de los puntos de control migratorio en el que no solamente debo presentar las evidencias de lo que he declarado en la primera fase, sino que además vamos a tomar huellas dactilares y fotografía. Entonces, en esta segunda fase tenemos al día de hoy, ahora les doy los datos actualizados, unas 60,000 personas registradas. Esta es un poco más lenta que la primera, pero tenemos cerca ya, llegamos a los 200,000 y en la segunda superamos los 60,000. 60,000 de las 190,000 están registradas con ese detalle. Huellas dactilares y fotografías. Para ir entendiendo bien. Que es una base de datos que no tenemos ni de los ecuatorianos. Ya. ¿Qué incidencia ha tenido esto en la disminución de la participación de extranjeros venezolanos en los brotes de delincuencia? La participación sigue siendo proporcional a la cantidad de ciudadanos que hay. Esto es algo que también debemos entender. La percepción de que el incremento en un momento se debió a la migración descontrolada es equivocada. Bueno, se debió a que tenemos 500,000 personas más, independientemente de su nacionalidad. Las tasas de delitos son, pongo el ejemplo del más grave, muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Aún manteniendo la tasa, si tenemos 100,000 personas más, significa que va a crecer el número. ¿Sabe cuál es la principal objeción aquí? Pero hay un tema más. Antes de eso, ¿por qué empezaron tan tarde? Por Dios santo. Esto lo anunció José Valencia cuando estuvo en Veraz hace unos 3-4 meses. ¿Por qué no empezaron hace un año? Que la migración venezolana empezó a desbordarnos y que Maduro aprovechó ese éxodo para sacar de ahí indeseables de Venezuela. Hace un año, probablemente un poco más, el gobierno empezó poniendo la medida del pasado judicial, antes de eso, el requisito del pasaporte, luego la medida del pasado judicial. Ambas fueron suspendidas por una medida cautelar de la Corte Constitucional. Luego la solicitud de visa. En ese trayecto, en ese transcurso ya de los últimos meses, pensamos que iba más allá de la restricción, sino el registro. Registro no solamente había que prepararlo, teníamos la necesidad de la capacidad para hacer esto, las máquinas para tomar las huellas dactilares, correcto. La base de datos, diseñar el montar programa. El sistema fue lo que tomó tiempo. También tomó tiempo eso y tomar las medidas que en diferentes momentos fueron suspendidas. Lo otro, ¿tiene usted identificado a los venezolanos que participaron como instigadores de las últimas manifestaciones de octubre, muchos de los cuales se los vio en video operando aquí, resulta que luego dirigían operaciones en Chile? Sí, tenemos algunas personas identificadas, tenemos la dificultad de la certeza de los datos, porque hay personas que entran con una identidad aquí y que pudieron haber entrado con otra identidad en otro lugar. Estamos cruzando esa información. No es la única explicación posible, ni tampoco es fácil, pero hemos puesto en custodia todos los videos de las cámaras del EQ911 de todo el país de esos días. ¿Cuál es la dificultad en deportarlos? ¿Por qué no los deportan? La ley no nos permite. ¿Qué ley no les permite? La ley de movilidad humana, cuya reforma propusimos hace un año y todavía no ha superado el primer debate. Ustedes ubican a un tipo de estos haciendo lo que describí en octubre y no lo pueden poner en un avión y decirle fuera de aquí. Así es. Ni siquiera pensemos en octubre, pensemos en la comisión de un delito. ¿Qué hacen entonces con esos sujetos? ¿Los vigilan? ¿Los monitorean? Si es que cometen un delito, los llevamos ante la justicia. Y es la justicia la que tiene que tomar una decisión. En el caso concreto de los que referí, de los que tienen identificados con videos de octubre. En los temas de octubre, Carlos, no hay
yo me atrevo a decir que no hay nadie privado de libertad en este momento vinculado a los hechos de octubre. Ya iremos a los temas de octubre. Y creo que hay muy pocas personas procesadas. Ya, que es uno de los... van a ver ustedes que se nos queda corta las 2 horas. Por eso le dije a esta señora que venga a 3. Será la próxima, ¿ok? 6:18, primera pausa en la entrevista que sostenemos con María Paula Romo. Tengo llamadas de todas partes, sugerencias de todo el mundo. ¿Saben qué? Tenle suave, tengan paciencia, ¿ok? Vamos a evacuar lo principal de la agenda, no toda la agenda, porque es muy amplia y es muy compleja, pero la extensión del espacio buscaba justamente sobre este tema profundizar. ¿Saben cuánto hemos hecho solo en el tema de registro de migrantes? 9 minutos. Son las 6:19. María Clara Treviño. 6:27. Nuestro hashtag del día tiene que ver con nuestra invitada. Del 1 al 20, María Paula. Paula dice en realidad. Paula. Del 1 al 20, Paula, signo de interrogación. Los hechos que importan, señora ministra, comenzamos la segunda parte o el segundo bloque de la entrevista con usted, tiene que ver con la inseguridad. Y sobre todo con la forma en que esto está azotando a Guayaquil, a pesar de la acción conjunta con el municipio, de los vehículos, de las motos que dieron. Yo recuerdo muy bien que nuestra primera entrevista usted puso todo el énfasis en lo social, en que la inseguridad es un asunto multicausal y que hay que atacarlo por otros lados. ¿Qué fue, pues? Por todos lados. ¿Qué fue, pues? No por otros, sino por todos. Por todos lados. Por la generación de empleo, ¿dónde está? Usted ya mencionó un tema, que es la migración. ¿Y el resto? Así es, Carlos. Efectivamente es multicausal, pero la violencia tiene diferentes características. Guayaquil, Guayas, Manabí y Los Ríos concentran el 53% de los asesinatos en el Ecuador. Entonces, lo que tenemos son grandes organizaciones delictivas que están operando en estas 3 provincias y que además se relaciona con la actividad comercial que tiene esta zona, con la actividad industrial que tiene esta zona, con la migración interna, con la migración externa, con los puertos. Entonces, hay unas características aquí que no existen en el resto del país. ¿Qué más está pasando aquí? No, yo no quiero más diagnósticos. 3 provincias. No, yo lo entiendo. Usted acaba de decir que más del 50% de los delitos se dan en 3 provincias que concentran el 30% de la población. Chévere. Pero usted no está aquí en plano de sociólogo, de analista, pero le sigo comentando, sino de solucionador. Es que yo no quiero más comentarios. Yo quiero... Usted ya sabe el diagnóstico. ¿Qué diablos va a hacer con eso? Seguimos haciendo. Es que no es que vamos a hacer, es lo que estamos haciendo. Estas 3 provincias pero algo tienen inusual tienen la que hacer. mitad de resolución. Se ha limitado al tema de la represión nada más. ¿Y el resto? No nos hemos limitado al tema de la represión. Voy otra vez. Estas 3 provincias tienen la mitad de la resolución de casos de la función judicial. Si es que en el resto del país lo tomamos y hacemos un promedio, se resuelven el 40%. Siempre estoy hablando de muertes violentas, como el indicador más grave. El delito siempre, más grave. ¿no? En el resto de provincias del país tenemos el 40% de resolución de casos en la administración de justicia. Aquí tenemos el 20%. O sea, en estas 3 provincias, porque no solamente es un problema multicausal, sino que además la impunidad nos va a matar. ¿Por la congestión de casos o por la composición la justicia, por la estructura judicial? Mire, yo creo que sobre todo el tema de la estructura judicial, estamos trabajando de cerca con el Consejo de la Judicatura, hemos creado un grupo de trabajo compartido porque esto no se puede seguir manteniendo así. El mensaje de impunidad es terrible. En Los Ríos y luego hacia Guayas empezaron a hacer una cosa los jueces que le voy a contar. Empezaron a exigirnos que las personas, antes de que la policía pide una boleta de captura para personas involucradas en un delito, de nuevo, muertes violentas, redes o organizaciones que estaban metidas en sicariato. Y los fiscales empezaron a decirnos, fiscales y jueces, sobre todo jueces, que para poder dictar una boleta de captura necesitaban notificarle 3 veces a la persona a la que íbamos a capturar. Notificarle 3 veces. Y es así, en verdad, la ley exige eso. No, para nada. Es una interpretación que están haciendo de una resolución. Es una interpretación equivocada y yo no creo que inocente. Decirles están errados? ¿El Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia están sacando una directriz para decirles ustedes no pueden interpretar de esta manera, porque los abogados empezaron a traer de Los Ríos a Guayas esta interpretación para decir que usted tiene que notificarle 3 veces a una persona antes de darle una boleta de captura. Imagínese usted, notificarle una vez ya impediría que les tomemos presos. Ahora, notificarles 3 veces ya es demasiado. ¿En eso nada más consiste? No. Desde luego no le pido que me lo describa entero, porque se acaba el programa. La coordinación que están haciendo con el Consejo de la Judicatura para atacar esta causa. Con el Consejo de la Judicatura estamos coordinando este tema. El Consejo de la Judicatura además instalará en los próximos días en Guayaquil una unidad adicional de flagrancia. Este también creo que es un tema importante y es una gran noticia. Tener otro lugar para flagrancia. Aquí estamos tratando de unificar los procesos. Hay temas que, por ejemplo, en Quito, en las unidades de flagrancia,
puede ser un detalle, pero se convierte en algo vital. Se presenta a la persona detenida con un informe. Aquí nos piden 7 copias del informe. Es decir, el trámite es tan largo que se acaba ya el tiempo para ponerle a órdenes de la justicia. Estamos simplificando los procesos. Estamos con una nueva unidad de flagrancia en las próximas semanas. Inauguramos hace un mes un nuevo laboratorio forense. Hay exámenes de ADN, por ejemplo, para el escenario de un crimen, exámenes para poder investigar, que se hacían solamente en Quito. Teníamos un laboratorio nacional, hoy se hacen en Quito y en Guayaquil. ¿Y en cuanto a la causa? ¿Generación de empleo? ¿Por qué no generan empleo este gobierno? Ya sé que usted no es ministra de Trabajo ni ministra de Finanzas, porque todo lo contrario, retrocedemos en esos indicadores. Ayer arrastraron al ministro de Trabajo por dar unos datos equivocados. No vi la presentación, pero he visto los datos. Los datos son de nuestra preocupación, los vemos todo el tiempo. ¿Por qué no generan empleo? Perdóneme, ahora me va a arrastrar el Carlos a mí por lo que voy a decir, pero esperen a que termine la frase. El gobierno, en un momento de dificultad y de contracción económica, ha generado empleo, no lo suficiente para atender 500,000 nuevas personas. ¿Y quién le ha dicho? Cuando uno calcula, ¿no es cierto? Yo le pido 500,000. No. Yo estoy hablando. Yo le recordamos la promesa de 250,000. Del saldo. Era imposible porque el Estado que dejó el país correr. Así es, pero yo estoy hablando del saldo migratorio. Cuando tenemos 115,000 plazas de empleo que se deterioran, que pasan de ser empleo formal, empleo pleno, y pasan a la informalidad, que pasan al subempleo, pero cuando dentro de esas 115,000 tenemos la llegada de 300,000 solamente en datos oficiales, eso le añade una dificultad a este número del que estamos hablando. La dificultad, ¿sabe quién se le añade? La política de ustedes, que ya después de 3 años deberían tener claro, casi 3 años, que económicamente en generación de empleo no ha funcionado, y siguen aferrados a este tema porque eso les asegura los 10,000 millones de dólares que tendrán como flujo en los próximos 4 años, y empeñados en esta idea de seguir subiendo impuestos. Quitan unos mínimos como signo, pero suben otros, o aumentar el volumen de carga, con lo cual se ahuyenta más la inversión, se baja la inversión nacional y extranjera. ¿Hasta cuándo esa necedad? No hay ningún impuesto general para los ciudadanos que se haya subido. Sí, trabajamos para recaudar, porque por supuesto, si es que no lo hacemos, no podemos cubrir escuelas, hospitales, lo mínimo. Es que es lo que estamos haciendo. No he dicho que no lo hagan, no he dicho que han subido el IVA, sí, no han subido el IVA. No hemos subido pero todos los demás detonantes de inversión nos han amortiguado. No, Carlos, bueno, no es mi especialidad, pero tengo una línea general y le puedo decir empleo, ni siquiera repunta, sino que se sigue cayendo. En comparación con nuestra misma tasa de habitantes. O sea, la idea es que los migrantes venezolanos sobrecargaron la presión de desempleados. ¿No le parece que eso puede ser uno de los factores? Sin duda. Claro ¿Cómo lo voy a negar? Claro que sí. Y la contracción económica, claro que sí. Los 850 millones de dólares de pérdidas con 12 días de paralización en octubre, también. Eso fue una bestialidad. No es un año fácil. ¿Cuántos puntos ha caído el crecimiento de Chile? Estamos hablando de un país como Chile, con una economía como la chilena, con una reserva como la chilena. Perdieron 3 puntos de crecimiento con la crisis que han vivido. Entonces, tenemos un escenario que no es un escenario sencillo. Eso, vamos a terminar en seguridad. De paso, yo lo he dicho públicamente, lo voy a repetir en su cara. Por el manejo de octubre, yo no creo que nadie debería enjuiciar a la ministra de Gobierno, debe pedirle cuentas. Gracias a algo que yo también al principio creía equivocado. A ese exceso de tolerancia de ustedes, a ese tino que pusieron, a esa cautela, que ahora veo por qué la aplicaban, esto no se convirtió en un estallido y en una guerra civil. Las Fuerzas Armadas fueron humilladas en algunos casos, ya por gente que las secuestró. La policía vejada también, no como institución, como elementos aislados. Y sacrificaron su dignidad, incluido el presidente, que se sentó en la mesa con quienes lo insultaron y se olvidó del tema para conseguir un valor muy fundamental que nos devolvieron en octubre, que es la paz, ¿ya? A cambio de todo eso, esto no se convirtió en lo que querían, que ciertamente ha sido Chile, que convulsionó a Colombia y que felizmente tuvo una derivación positiva para sacar a Bolivia. La va a enjuiciar por otras cosas, a la ministra, de las cuales hablaremos en cambio enseguida. Cerremos lo de inseguridad. Mire, le quiero hacer escuchar algo que ya debe haber escuchado usted, de las ínfulas que tiene la delincuencia aquí cuando la policía procede como debería. Hubo un policía que persiguió a 4 delincuentes, algunos de los cuales resultaron ser menores de edad. Cuando uno de ellos le disparó, él actuó como debía, uno perdió la vida enseguida, otro después. Y el entorno de estos elementos les ha hecho saber, incluida usted, lo siguiente. Bueno,
Yo quiero manifestar a donde llegue este audio de querer decir, señor policía, tú mataste a un pana. Nosotros somos un grupo delincuente, no le importa matar a quien sea. Esto no se va a quedar así. Mataste a mi pana, te ríes, muy bacán, chévere, chato, pero ya sabes, uno de tu familia le voy a matar. Y le vamos a hacer lo mismo como le hicieron a nuestro pana. Tranquilo, desde ya te advierto. Policía, asesino, y usted, señor fiscal, si no lo mete preso, hasta su vida corre peligro. Sí. 6:37. ¿Cómo va a actuar frente a esto, señora ministra de Gobierno? Varias personas vinculadas a la misma organización delictiva han sido detenidas en estos días. La policía no se va a amedrentar, lo ha dicho ayer el comandante general de la policía, el general Carrillo. La amenaza a un policía es la amenaza a toda la policía. No lo tomamos como una amenaza en particular a la persona que tomó ese procedimiento, lo tomamos como la amenaza no solo a la institución Policía Nacional, sino a la capacidad que tiene el Estado para controlar el crimen. Voy a suponer, iba a decir inventar, no. Voy a recrear algo que usted posiblemente hubiera respondido si no era ministra de Gobierno este mismo tema. Carlos, por 17 celulares, eliminar a un joven delincuente, gente impelida a la delincuencia por la pobreza y las circunstancias de Guayaquil que no son lo exitosas que se dicen. Hay una desproporción en la reacción policial. En último caso, perdón, yo estoy suponiendo lo que la María Paula Romo, defensora de los derechos humanos, diría, que no dice ahora la ministra de Gobierno. Lo aclaro bien. El policía debía, por supuesto, disparar y contestar la agresión, pero es gente que está entrenada para no disparar a una zona letal en un caso como este, en que su vida no corría peligro porque no estaba en el suelo ni le estaban disparando en el suelo. ¿Dónde se quedó esa María Paula Romo? Está aquí, claro que sí. No me respondió eso. No, porque las circunstancias no fueron esas. El policía no disparó porque encontró a alguien con 17 celulares. El policía disparó porque le dispararon. Esto me parece que es clave. El policía no disparó porque le encontró a alguien con 17 celulares. Para disparar en una zona no letal, dispararon. En una circunstancia como, porque no le dio las piernas. Bueno, porque estaban en una persecución, estaban en movimiento, y lo que pasó es que un grupo de personas que estaban asaltando, eran 4 personas, lo recibieron con disparos. El policía, el momento en el que actúa, no sabe si tiene un celular o 17 celulares o una red de delitos. Lo que sabe es que es recibido con disparos. Ahí es cuando el policía está facultado para actuar. Así lo hizo. Hablé con él ese mismo día. La fiscalía no le formuló cargos. Actuó en la medida en la que tenía que actuar. Al día siguiente, con él? Sí. Qué bien. Así es. Al día siguiente, detuvimos en Guayaquil a un policía que estaba vinculado a una banda que asaltaba casas. Ya, han neutralizado. Creo que esto es clave. O sea, hay que decir, así sí, como la policía sabe que verdad, tiene todo mi respaldo cuando actúa en el marco de la ley, también la policía sabe que no va a tener ninguna complicidad. Eso. Y creo que ese es el equilibrio que hay que hacer. En el periodismo hay corruptos también. Así es. En la política. En el gobierno hay corruptos. En todo lado. En la política, en el periodismo, en la policía. Correcto. Pero el mensaje tiene que ser diferenciado. No es cancha libre para hacer lo que sea, no, es respaldo para actuar cuando la ley así lo permite. Correcto. Y total castigo, sanción cuando actúan al margen de la ley. No hay que Esa ha sido mi política. Con esta banda, específicamente, más allá de lo que dice que ya han hecho, ¿cómo van a hacer para este cáncer sacarlo de ahí y extirparlo a tiempo con esta banda? Me permitiera no dar detalles, pero tenemos identificada la estructura criminal, varias personas han sido detenidas. Es lamentable que algunos sean menores de edad. En este caso son aislados, son puestos en centros de privación de libertad. Varios tienen detenciones previas. Hemos tenido un incidente esta semana, inclusive con el hermano de la persona que fue abatida la semana pasada. Que ya llegó al sitio del crimen pocos días después. La policía tiene que hacer su trabajo, tiene todo el respaldo para hacerlo, y evidentemente no se deja amedrentar por estas cosas, porque si no, no tendríamos ningún resultado, y no es así. Recuerdo ante usted lo que dije el otro día muy brevemente. La pobreza no es una justificación para la delincuencia. No. En muchos casos es un resorte para algunos, es cierto. Ni puede ser un motivo para su tolerancia. Y cité a un pobre, el único que nos ha dado una medalla de oro en este país, olímpica, Jefferson Pérez. Él fue pobre, él vendió periódicos. Su madre no tenía que comer al principio. Lustraba zapatos. Y ya ven dónde está. Sí, cierto que es un caso excepcional.
pero no es posible que los hogares pobres en el Ecuador justifiquen el desvío de sus hijos porque hay carencias en su hogar. No es posible. 6:41, más del tema de la inseguridad con la ministra María Paula Romo, nuestro primer encierro en la historia de Así Amaneció, cuando prosigamos. De paso, al volver le preguntan a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, María Clara Triviño, aunque no lo crean, Erika Vareles tiene preguntas de deportes vinculadas con el Ministerio de Gobierno y con inseguridad, delincuencia, etcétera, y también Lency Rodríguez, que normalmente atiende temas de la comunidad. Ella es la especialista en sangre en este espacio. El hashtag del día es... El hashtag es del 1 al 20 María Paula, Paula, perdón. A ver, sin interrogación al final. Del 1 al 20 Paula, ya tenemos reacciones. Dale, léeme algunas. Vamos a revisar. Paula Páez, 90, dice, yo creo que esto pasa porque la ministra de Gobierno es mujer, creo que le ha tocado un trabajo muy complicado y el pueblo en general la juzga por ser mujer porque vivimos en una sociedad machista. La califico de 15 sobre 20. Roberto IG dice, la verdad es que a la señora Romo no le creo, por eso un 5, así la califico. Vivian Tapia, no la conozco, pero me gustó que se haya parado firme para defender al país. Creo que le ha tocado luchar duro, le califico de 15 porque le falta aún. Daniela Benavides, ver la inseguridad en la que vivimos es notorio que no se han hecho bien los trabajos. ¿Cuándo podremos salir con tranquilidad? Lo hace en manera de pregunta. ¿Te acuerdas? Usted tenía un romance con Creo, ¿verdad? No, los romances son en la vida privada. Políticamente No, quiero decir. en la pues. política no, en la política Pues, tenemos acuerdo de gobernabilidad. coincidencias, exactamente, en la política tenemos coincidencias y tenemos diferencias, eso sí. ¿Y con los que hicieron acuerdo de gobernabilidad, la Así interpelan es. y le hacen juicio político? No, ¿Ah, en no? realidad no, en realidad el juicio político... No, suave, a ver, ¿por qué hablo de eso? Roberto Gómez, buenos días, adelante. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días a la señora ministra, a todos los miembros del panel y a la ciudadanía que nos escucha. Encantado de estar aquí esta mañana. ¿Cuál sería tu pregunta o tu objeción a la ministra María Paula Romo? Mire, Carlos, yo tengo que decir a los ciudadanos una cosa. La ministra se abstuvo de hablar de economía porque dice que no es su especialidad. Sin ninguna duda, la seguridad del Ecuador tampoco. Y el Ecuador hoy día tiene dos problemas muy grandes. Ustedes tienen 2 horas con la ministra, yo espero que me den 3 minutos para poder comentarlo brevemente, ojalá que pueda estar ahí pronto para poder ampliar. Le tomo el tiempo, Roberto, tiene 2 minutos, adelante. El problema del Ecuador el día de hoy es la amenaza constante del señor Jaime Vargas, una amenaza de manifestaciones violentas y una amenaza que la ministra de Gobierno ya enfrentó, violando derechos humanos, violando la ley, violando la Constitución, violando convenciones internacionales y especialmente poniendo en riesgo la vida de los policías cuando le da ambas lacrimógenas caducadas. Estas son las 3 causales del juicio político, las que les voy a comentar muy rápidamente, y las 3 son admitidas por la ministra de Gobierno. Pero la pregunta más importante, Carlos, que nos tenemos que hacer es si realmente estamos dispuestos a enfrentar nuevamente estas amenazas del señor Vargas y la inseguridad en general con la ministra de Gobierno en su cargo. ¿Realmente estamos dispuestos a hacerlo sabiendo que potencialmente se vienen? En la última revuelta, institucionalmente, todos los partidos políticos le dieron respaldo al gobierno y el gobierno lo tuvo. De quien no tuvo el respaldo, quien es responsable político por no haber podido contener la violencia y en consecuencia haber permitido 12 días de saqueos del Ecuador antes de tener que echar la medida para atrás, es la ministra de Gobierno. Quien ni siquiera está sentada al lado de usted en este momento, pero que no pudo sentarse al lado del presidente de la República cuando el presidente fue vapuleado y puso de rodillas al Estado. Hay una cosa en que todos los que hacemos política podemos estar de acuerdo, no importa si somos de izquierda, de derecha, liberales, de centro, de arriba, de abajo o para adentro, en que el Estado tiene 1 o 2 tareas fundamentales: proveer seguridad a los ciudadanos. Y la pregunta es si hoy día se ha perdido la batalla contra la delincuencia común, se ha perdido la batalla contra la delincuencia organizada, se ha perdido la batalla contra las manifestaciones que se tornan violentas. Nosotros como asambleístas tenemos una tarea con el juicio político, y termino rápidamente. Sus 2 minutos concluyeron. Lleguemos hasta ahí nomás, Roberto. La próxima en la cabina, la interpelación la desarrolla en la asamblea. Mil gracias por exponer con esa frontalidad y extensión sus argumentos. Ahora,
Responda, doctora María Paula Romo. Gracias, Carlos. En realidad yo todavía veo una configuración de este juicio que es confusa. No sé bien si es que la acusación es el uso excesivo de la fuerza o no haber usado la fuerza de manera suficiente. La acusación es una, y usted lo admitió ayer, pero dijo que eso está probado por el fabricante y que cuando se usa extemporáneamente no afecta la salud o disminuye el efecto de las bombas lacrimógenas. Pero usted admitió haber usado bombas lacrimógenas caducadas. Así es, usamos material CS cuya fecha de óptimo uso ya había terminado. ¿Sabe lo que está diciendo? Sí, claro que sí. ¿Está reconociendo que Carlos, cometió un delito? No, Carlos. Usar bombas lacrimógenas no caducadas es un delito. No es un delito. No es un delito. Primera cosa, yo no estoy admitiendo cometer un delito, estoy diciendo la verdad. ¿No es un ¿Usted ha error visto? político? No, Carlos. ¿Tampoco? No, decir la verdad, ¿cómo va a ser un error político? ¿Por qué sucedió eso? Porque ese era el material con el que contábamos en ese ¿Por qué momento. diablos no teníamos más? Teníamos más. Usted vio los 12 días de incidentes violentos. No, yo lo que vi fue que hubo Llegamos una a operación manejar. extraordinaria nocturna, inclusive de Colombia, Ajá. para proveernos material que no Así tenía el es, Ecuador. Así es. Lo que faltaba, así es. Pero esa imprevisión es suya. pues. No, Carlos. Usted vio lo que se venía. Carlos, el escenario. Respondo, ¿no es cierto? Ya terminó, pero ya ping-pong, terminó. no, las pero preguntas. esto es ping-pong. Muy bien, No. entonces yo respondo. Primero, usamos el material que teníamos disponible, conseguimos el material que era necesario, contuvimos la crisis. La crisis tuvo un principio y un fin. Nunca permitimos el ingreso a la Asamblea Nacional, controlamos la Asamblea Nacional, controlamos los lugares estratégicos como el Palacio de Gobierno. Es terrible lo que pasó con la Esa no Contraloría. es la objeción que hace sí Roberto es, Gómez. Sí es, No. sí es. Yo no le he oído objetar eso. Inclusive, usted me ha oído a mí decir que el manejo, después de haber visto los resultados, para mí fue extraordinario. Y lo manejamos sabio. con lo que podíamos, Pero con un lo costo. que teníamos. Otro costo que ha dicho él. Usted violó derechos humanos. No, Usted no ha dicho que no, tampoco. La policía violó derechos humanos. Permítame desarrollar mis No, respuestas. permítame argumentar lo que No, le estoy diciendo. la policía Usted no violó derechos usted humanos. vio que los policías atentaron contra los periodistas. Esa es la Y diferencia. dijo, vamos a investigar quiénes son. Esa No es la dijo, no ha diferencia. ocurrido. No, es que Carlos, usted dice, la policía violó derechos humanos. Ok, No, corrijo. la policía no violó derechos Tiene razón, humanos. algunos policías. Exactamente. Tiene razón. Exactamente. Sí. Y esa es una diferencia bien grande. Ya, ¿ha detectado Porque esos una policías? violación constitucional o legal es una práctica sistemática. Es una práctica sistemática Ya le dije que no se corrija. cometió. Ok, Muy bien. Puntualicé. Entonces, ahora, ¿ha detectado esos policías? tenemos investigaciones, fueron ya Tienen 3 meses de investigación. Así es, Carlos, ¿Y? pero no tenemos personas individualizadas como violación de derechos humanos a un comunicador. Ese mismo día sacamos directrices, ese mismo día volvimos a dar la instrucción de que se respete el trabajo de los policías, ese mismo día hicimos todos los llamados de atención del caso. Tenemos un policía individualizado por haber empujado a un medio de comunicación o a uno incluso que le tiraron al suelo en Quito el primer día de las protestas. No lo tenemos Ya, ¿qué hubo de individualizado. los policías que perseguían a un par de jóvenes que en su afán de escapar se subieron a un puente muy alto en Quito, por el cual de paso estaba prohibido circular? Ellos violentaron o forzaron la puerta que les permitía acceso y trascendió el video en que estos dos jóvenes se caen de ese puente que tendría unos, calculo yo, 4 o 6 metros de altura, más o menos, y ambos murieron. ¿Por qué Así es. tenían los policías que hostigar como perros de presa a ese par de chicos que fugaban? Ese par de chicos venían de un incidente muy grave. De esta manera solamente estoy explicando lo que pasó. Es lamentable, por supuesto que yo preferiría que no hubiera pasado, por supuesto. Pero este par de chicos venían de un incidente gravísimo. Habían quemado, habían vandalizado y habían incendiado un cuartel de policía. Le metieron un patrullero cuartel dentro. de policía. La VC 24 de mayo. Prendieron un patrullero dentro del cuartel. Es decir, con el patrullero forzaron las puertas, empujaron el patrullero hasta la mitad del cuartel. Se lo voy a mostrar ahora en unas fotos. Dentro el patrullero del cuartel, dentro del edificio, ahí le prendieron fuego Es al decir, carro. ellos no perseguían a manifestantes cualquiera. No, ellos trataban de apresar a personas para hacerlas responsables de haber prendido un cuartel de policía. ¿Y averiguaron si esos chicos luego eran parte de las bandas organizadas por los correístas o fueron parte de la gente que sacó su rebeldía e indignación? Al menos de uno de los chicos de cuyo perfil he podido enterarme un poco más, creo que fue parte de la violencia espontánea, lamentablemente, uno de los chicos que corría. Tal vez eso también nos demuestra la poca destreza, escapó por el lugar más grave. El otro no tengo ninguna información, pero me gustaría aprovechar su pregunta para mostrarle el puente. Claro que sí. Lo podemos poner en este rato por... a ver, dime en qué cámara, porque esto es radio, pero
Desgraciadamente, Yoconda Juez me convenció de que lo hagamos también por televisión. Sería mucho Por allí mejor. puede ver. Se sería mucho instalaron mejor si 4 se lo cámaras. envían La a- muestro sobre la de acá. a Ya. la persona civil que pero está aquí después- para que lo pueda ya. También le puedo reenviar la foto al Sí, después. al fin, ¿con cuál? Pónganse de acuerdo. ¿A cuál? Arriba de Buenos Aires. esta de aquí. ¿A quién le hago caso? ¿A mi productor? Tú, otra más, ya todo el mundo señala. A ver, uno. Casi Antes digo de una que mala se- palabra en inglés. No, antes de usted que tampoco se nada apague. meta mano, no. El doctor le embarra más. Espera un ratito. Ok, aquí. Les describo lo que veo. La ministra va a mandar la foto. ¿A quién se la manda? ¿A Celeste? A Celeste se la Celeste. puedo Ya, mandar. y Celeste la puede subir. Lo que se ve es un puente que tiene un bloqueo con una con 3 puertas de tela metálica, sí, transparentes, pero que estaba cerrado. Y evidentemente ellos, en su afán de fuga, forzan la circulación por ese puente por el cual Pasan por no los debían lados. pasar. Y tratan de pasar por los lados. Ese fue el problema. Tratan de Ok. escalarlo y de pasar por los lados, que tiene unas barreras. Ya. Eso es lamentable, insisto, pero no es que la... Pueden escuchar lo que dice otro personaje a quien él se refirió. Y que de verdad preocupa, porque es de los tipos que estuvo atrás de esto. Luego, como todo cobarde, se desdijo de lo que había dicho públicamente. Es decir, que se vaya a bloquear los pozos petroleros, que las Fuerzas Armadas derroquen al presidente de la República, amenazar a los medios de comunicación que transmitan en vivo. Y ahora el angelito anda diciendo además que Evo Morales está muy lejos de ser lo que él quiere y que Maduro está bien. Flojonazos, para decirlo suave, ¿no? Cuando se empluman y se rodean de gente, sí se envalentonan. Pero lo que han dicho ahora es que la CIDH tiene razón. En Entonces, eso coinciden con el interpelante. exacto, entonces ya, eso le iba a decir. Ya no es Roberto Gómez. Por eso ya es no es mi- Jaime Vargas. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que depende de la OEA. Escúchelo a Jaime Vargas. Dan la razón, ¿no?, de que sí hubo uso excesivo de la fuerza y hubo violación de los derechos humanos, un informe favorable para el pueblo ecuatoriano, no solamente para el movimiento indígena. Ok, entonces ahí está el mejor aval de las palabras para Roberto Gómez y para Jaime Vargas. No son los dos, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo aquí 3 días y se pasó yendo a medio mundo sobre cómo habían atentado contra sus derechos humanos, entre ellos una chica que se quedó ciega, o perdió un ojo, perdón, por una bomba lacrimógena mal lanzada. Se fregó usted, la van a censurar. No creo, Carlos, pero de todas maneras es parte de mi responsabilidad, explicar y defender no solamente la actuación de la policía y la mía en esta crisis en octubre. Pero permítame ¿Hechos referirme. como esto puede defender? Claro que sí, claro que sí. Como el de la chica que perdió el ojo. Claro que sí, Carlos. Permítame referirme a este tema. Híjole. Es lamentable que esto haya sucedido, pero se dio en un contexto de enfrentamientos violentos. La policía no fue a buscar a nadie a sus casas. La policía no fue a buscar a nadie en una reunión política o en un acto de protesta contra el gobierno. Este hecho lamentable, por ejemplo, como el de la señora Urresta, en un enfrentamiento violento, muchas personas corren riesgos, la policía también. Tenemos varios policías que Pero perdieron. la proporción no es igual, pues. Tenemos varios Señora policías ministra, que la policía perdieron, tiene permítame, cascos, tiene escudos, a pesar de tener tiene cascos y trajes escudos, protectores. varios policías perdieron un ojo. Precisamente porque las bombas lacrimógenas son lanzadas de manera parabólica, si son lanzadas directamente le matarían. Y otros fueron quemados. Son lanzadas haciendo esta forma parabólica, pero al caer pueden rebotar, incluso por debajo de los cascos de los policías. Policías también perdieron sus ojos. La señora Urresta, ¿Policías perdieron claro sus que ojos? sí. Esa no sabía Policías yo. también perdieron sus ojos. La Los señora policías Urresta que se incineraron o fueron también. incinerados como bonzos, sí, Exactamente. porque les echaron bombas molotov Entonces, encima. cuando hay un enfrentamiento violento, quienes están en esta primera línea de enfrentamiento, ciudadanos y policías, se exponen a una situación de violencia, de riesgo, de afectación para su salud y su vida, que no está en control de las Ya, autoridades. lo pongo en otras palabras, lo que usted está diciendo es que estos hechos se produjeron primero, segundo, que del otro lado también los hubo, y tercero, que en esas circunstancias de violencia y de confrontación eran imposibles de controlar, y añado yo un cuarto elemento, porque yo he dicho, sí hubo violación de los derechos humanos, sí hubo abuso o exceso de el uso de la fuerza policial, pero fue en casos aislados Así y no es. fue de manera sistemática. Así es. Pero usted es la funcionaria responsable y usted está reconociendo, sí, esto se dio, pero por tal causa. Qué pena, lo siento, te fuiste. No, sigo.
No, en el caso lamentable... Usted dijo que no cree que va a ser censurado. No, sí, así es, pero sigo en mi respuesta. ¿Por qué no cree que va a ser censurado? Porque todavía falta que pasemos el juicio político, todavía falta que pasemos las explicaciones de cada caso, y porque la Asamblea ya analizó el paro de octubre, Carlos. Se conformó una comisión especializada. Se conformó una comisión especializada que luego llevó su informe al Pleno de la Asamblea Nacional. La Asamblea ya discutió las actuaciones de octubre, ya discutió mis responsabilidades en octubre. No creo que la Asamblea cambie de opinión en 2 meses, habrá que verlo, pero la Asamblea ya tuvo la posibilidad de escuchar nuestras explicaciones y los diferentes con más testimonios. De sus explicaciones. Les recuerdo que esto es una entrevista larga que va en varios bloques y apenas hemos acabado el tercer bloque. Son 40 minutos por hora aproximadamente lo que les corresponde a la ministra. María Clara, Erika y Lency tenían preguntas para la ministra. Será cuando volvamos, porque en ese momento, solo en ese momento podíamos hablar con Roberto Gómez, que será un interpelante si el juicio político finalmente se da, de la ministra de Gobierno María Paula Romo, y pidió el tiempo necesario para argumentar sus preguntas, cosa que sí tuvo aquí. Cuando Roberto quiso seguir hablando, le dije, oye, eso es para la interpelación, hermano, esto todavía no es del juicio político. Son las 7:04. Tenemos la foto, si la pides. Explícala, pídela tú. Max TV. Dale. La foto de la que la señora ministra hablaba con respecto al puente del... Ya la tenemos. Ahora, describe tú qué ves. No la puedo ver porque, perdón, tengo la cámara. A ver, aquí. no, Erika, describe tú qué ves. Veo una reja negra con... A ver... No sé qué. Otra ciega, esa usa lentes rosados. A ver, la que no es ciega. Lency Rodríguez, ¿qué ves? Otra. Ok, a ver, dice allí, Plataforma Central 1 de Mayo, es la primera feria agroecológica del centro de Quito. Estas son monas, no viven en Quito, no hay más. Ustedes no son serranas, yo escribo lo que veo. De paso, esto fue en el sur de Quito. Se ve un puente alto, muy angosto, ya, porque abajo, sobre la derecha, se aprecia la vereda. Para quienes están siguiéndonos por si acaso en Max TV Online y en Canal 14 de TV Cable, también a nivel planetario vía Internet. Se ve que esas puertas están cerradas y son las que forzaron estos chicos que cruzaron ese puente, pero pasaron a un costado para poder cruzar ese puente que no estaba habilitado para ese tipo de cruces. ¿Ok? Cumplía la misión. 7:05. Ok, vamos. Se dio el incidente. Entonces vamos. ¿Hashtag del día cuál es? Del 1 al 20, Ma Paula, signo de interrogación. O sea, del 1 al 20, María Paula. ¿Cuánto le ponen María ustedes Paula. Y por qué? Pero solo Ma Paula se escribe No nada más. a los candidatos corruptos de las próximas elecciones y sí a los experimentados o jóvenes con alternativas. Lency, ¿alguna novedad? Nivel de la marea en el río Guayas, vamos a revisar las 0:03 la primera pleamar, a las 7:04 la primera bajamar, a las 12:30 la segunda pleamar y a las 19:17 tendremos la segunda bajamar. María Clara Triviño con otra novedad. Una recomendación en este momento: en el plan preinvernal de las obras públicas, el gobierno del Guayas realizó la limpieza de canales profundas en las zonas bajas de la cuenca del Guayas, previniendo así posibles inundaciones debido a las palizadas. Estamos trabajando por la provincia que mereces, porque en el Guayas crecemos contigo, gobierno del Guayas. El alcalde de San Borondón firmó ayer un convenio con la ministra María Paula Romo, entre otras cosas va a donar un terreno para instalar un UPC allí. Otro firmó también Juan José Yunes con UNIR, que es la Universidad Internacional de La Rioja, que está haciendo convenios excepcionales con varias entidades públicas en el país. www.unir.net. Eso, y que hoy comienzan unas jornadas para capacitar a rectores. Yo tengo un... lo encontraste ya, gracias. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Se buscaría otra? Me buscaría otra, sin duda. Así es. Ya Lency Rodríguez me conoce. Ok, ¿qué estaba buscando? Una coincidencia que tenemos con la ministra, aunque no en la versión que ella pidió. Aquí y siempre nos hizo falta tiempo, pero a ella le encanta con Buica y Armando Manzanero. A su manera, la ministra de Gobierno está conduciendo la política del Ecuador. Doctora María Paula Romo, son las 7:12, quien cantaba era Julio Iglesias, quien entrevista soy yo. Enseguida Hugo Acero desde Bogotá, él es un experto en seguridad, lo consultamos antes y lo haremos en breve para que le pregunte o le proponga a la ministra de Gobierno. Antes, aquí no vamos lento, vamos rápido, y si no nos siguen en vivo hay otros mecanismos para que puedan escucharnos. Síguenos en todas las redes sociales de Así Amaneció. Búscanos como @asíamaneció en tu red favorita. 7:14, Hugo Acero conoce cerca la realidad de Guayaquil, estuvo alguna vez, más de una, asesorando a autoridades y entidades aquí sobre temas de seguridad.
Es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, experto en seguridad urbana y ciudadana, en convivencia y manejo de crisis. Hugo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, lo escucha. ¿Cuál es su pregunta o preocupación, dada su vasta experiencia y su enorme eficacia, para compartir con ella sobre el tema de combate a la inseguridad? Buenos días, Carlos y señora ministra. Buenos días. Para mí es muy grato volver a hablar y tratar estos temas de Guayaquil. Yo en este momento me encuentro en Bogotá, también desempeñando un cargo que es básicamente el cargo de secretario de Seguridad de Bogotá, y pues atendiendo estos temas. Yo creo que son de esos temas en donde definitivamente los ciudadanos hoy están demandando. Son temas cruciales y son temas que están en la agenda pública en el primer lugar. Luego entonces, frente a ese primer lugar, lo que siempre se preguntan los ciudadanos es qué vamos a hacer las autoridades y cómo vamos a enfrentar, digamos, estos problemas que los afectan de manera cotidiana. Y también no es solamente, digamos, una pregunta que se hace hacia los gobiernos nacionales, sino también que se hace a los gobiernos locales, o sea, qué van a hacer los alcaldes. Y digamos, en ese trabajo, en donde hay unas autoridades nacionales y hay unas autoridades territoriales, los ciudadanos siempre estarán preguntando quién va a solucionar el problema o si lo van a trabajar de manera conjunta. Yo creo que ese es un esfuerzo grande que se hace, digamos, en nuestros países, y desde luego en esa buena combinación y trabajo en conjunto es donde se pueden obtener buenos resultados. Qué bueno que se pasó al otro lado, Hugo. Qué bueno, porque una cosa es proponer, otra cosa es hacer. Ahora que está al otro lado, ¿cómo ha respondido usted a los ciudadanos de esa preocupación, que es una demanda que le hacen a usted, que hacen también aquí a la ministra de Gobierno, María Paula Romo? No me desarrolle la tesis, cuénteme el concepto. Bueno, la verdad es que yo ya estuve 9 años manejando el tema de seguridad en Bogotá, durante 3 gobiernos de manera seguida, y de alguna manera tengo alguna experiencia, digamos, en ese trabajo. Y lo que se hace desde el primer momento, inclusive nosotros comenzamos gobierno el 1 de enero y veníamos trabajando ya hace 2 meses con las autoridades. Una vez la alcaldesa salió elegida, nos pusimos a trabajar con las autoridades de seguridad y justicia, y ya hemos comenzado a aplicar algunas medidas de seguridad. O sea, los primeros 15 días ha sido la presentación de lo que hemos diseñado y la manera, los ajustes, pero ya arrancamos de manera específica con algunas acciones que esperemos que en el corto periodo den resultados que desde luego comiencen a ganar confianza entre los ciudadanos. O sea, los ciudadanos tienen confianza en nosotros como autoridades si trabajamos y obtenemos resultados. Yo creo que eso los ciudadanos lo ven y lo sienten. Y si eso se logra, definitivamente la confianza de los ciudadanos, no solamente en las autoridades, sino en la tranquilidad, desde luego se recupera y se mantiene. Acá hay trabajo, veo resultados, no estoy conforme con el nivel de ellos, que es lo diferente. Pero hay una cosa importante que dijo Hugo Acero, señora ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo: solucionar el problema de inseguridad. Eso es imposible. Hay que bajarlos a niveles tolerables. ¿Cuáles son para usted esos márgenes? Sí, saludos Hugo, buenos días, qué gusto escucharle. Efectivamente, yo quiero rescatar el tema de la corresponsabilidad. Creo que eso es lo más importante que se ha logrado. Me parece que es un paso importantísimo, y si es que hacemos un análisis, hace muchos años no sucedía. Que de verdad estemos trabajando juntos, el gobierno nacional con los municipios, dejando de lado cualquier diferencia porque este tema así lo exige. Creo que eso es fundamental. Si usted me pregunta, Carlos, ¿cuál fue la última vez que hablé con la alcaldesa de Guayaquil? Anoche. Y antes de eso, antes de ayer. No parece. Así es. A Belenci Rodríguez tenía eso, es una pregunta. Porque precisamente sobre eso le quería preguntar, señora ministra, ¿por qué usted no estuvo ayer en la reunión que tuvo la policía con Cynthia Viteri? Sí, justamente porque el presidente me convocó a una reunión, yo organicé la reunión, preparé la reunión, hablé con la alcaldesa para decirle, tuve que quedarme en Quito, si es que te parece, nos vemos el viernes cuando salga de la radio, o si no, mantenemos la reunión. Pero tan pronto fue cambiado el comandante general de la policía, se hizo el relevo también en la ciudad de Guayaquil. Lo primero que hicimos fue renovar esta reunión, hacerlo. La alcaldesa me dijo, se mantiene a esta hora. ¿Puedo señalar una falla ahí?
Sí, claro. ¿Dónde está el aparataje de comunicación que tiene aquí esta legión de burócratas? El aparataje. Debían haber dicho ustedes, estaba previsto que la ministra de Gobierno, y si no me mires con esa cara, la doctora María Paula Romo, acuda a la reunión de seguridad, pero tuvo un llamado a última hora del presidente que eso le impide. ¿Lo dijeron? Lo dijo ¿Dónde? el comandante general de la policía. No, yo hablo de tu aparataje de comunicación. Muy bien, sí. ¿Lo dijeron? A mí no me dijiste eso, que a los comunicadores. Había que poner un comunicador. ¿Sabe lo que pareció? ¿Ya? Y por eso la pregunta de Lenzi, que fue un desaire ahora No. Ella no se ensucia con los temas de seguridad. No. El comandante. Menos mal usted lo aclara. Claro. Que sigue Sí. la distancia entre Cintia Viteri y María Paula Romo, que ojalá nunca se acorte en lo ideológico, porque ellas piensan y proceden distinto, pero tienen una causa común, ¿no? Claro que sí. Por eso es que yo lo digo de nuevo, ¿no es cierto? Y lo hemos dicho, lo ha dicho la alcaldesa, lo he dicho yo. A ver, mire, y lo que me dice mi productora. Por eso mi pregunta. Claro. Lee lo que dice esto. Según Ecoavisa, ella estaba aquí en Guayaquil y no asistió a la reunión. Ok, entonces, si ves que no me invento yo una pregunta o una posición por si acaso, ¿no? Porque por ganas de joder, no es ganas de joder, es ganas de entender cómo se puede hacer para que esta vaina funcione. Así es. Yo salí de Carondelet a las 2 de la tarde, cuando ya el comandante general de la policía había salido del municipio, nos escribimos, nos pusimos de acuerdo, yo personalmente coordiné con la alcaldesa la hora a la que el comandante general la visitaba. Doctora, y cuando fui llamada por el presidente, no es secundario, es fundamental, y por eso empecé por ahí mi respuesta, porque creo que es un mensaje fundamental, y eso es lo que rescaté del comentario del Guacero. La corresponsabilidad del trabajo conjunto, y además porque siempre, y creo que en algunos momentos es casual, es parte de la dinámica de la prensa, en otros me parece que puede ser muy dañino que se nos vea separadas, que se nos vea distantes, y por eso no lo vamos a permitir. Entonces, ¿cuál fue mi conversación? Con Cintia Viteri, se lleva bien con Cintia. Sí, y aunque no lo fuera, es que esto yo creo que es clave. Así es. Sí, pero aunque no lo fuera, tenemos un objetivo común y tenemos una responsabilidad. ¿Es que ella se lleva bien conmigo? Nada. Y viene acá porque sabe, no por es mí. Mi responsabilidad. Y es mi responsabilidad hablar con todos los alcaldes, aún en los días más difíciles, claro que sí. Y en este formato de 2 horas, donde no sabe que le van a preguntar y no está escuchando medio Ecuador. Aquí hacemos la siguiente pausa. No me he olvidado tus preguntas, María Clara. Yo sé. Pero tenemos que hacer la siguiente pausa. Dale suave, me quedan 40 minutos de programa. Y no dejes que la ministra vea tus indicaciones. ¿Viste lo que hizo el otro día el ministro de Agricultura aquí? Cuenta qué hizo. Cogió la claqueta que tenemos aquí, que nos informan todo lo que pasa, y la coge y dice, deje ver, le dice a Carlos, y le hace para atrás. A mí no, yo no se lo hubiera quitado, a ella se la quitó. A Cristal, que estaba en ese caso manejando el mismo puesto, y decía, deje ver, porque pensaba que allí había de pronto una pregunta o algo malo sobre él, ¿verdad? Cosa por más ministro que sea. Pero nos dio mucha risa en ese momento. Es una damita. 7:22. María Clara Treviño. Señora ministra, mis preguntas iban con respecto al tema seguridad, para saber qué se está trabajando o coordinando de manera nacional o internacional, si hay algún acuerdo, algún programa con respecto a los incidentes de octubre, preparándose para que no vuelvan a repetirse. Excelente, le agradezco la pregunta. Hemos hecho dos ejercicios se llaman ejercicios de guerra. Hemos hecho 2 ejercicios conjuntos, policía y fuerzas armadas, en un escenario como este. Hemos hecho este escenario de guerra que se llama así, ejercicios permanentes, diferentes cosas, incluyendo un escenario de conflicto que creo que antes no se había considerado en el país, que es la comunicación. La comunicación como un escenario de conflicto. La comunicación, las noticias falsas, como una forma de escalar la violencia, porque así lo vimos en octubre, y también como una forma de minar la moral de policías y militares, porque así también lo vimos en octubre, como una estrategia conducida, como una estrategia dirigida, como una estrategia que tenía un público específico, más allá de incidentes o de espontáneos que tratan de hacerlo. Hubo una estrategia convirtiendo a la comunicación en un escenario. Por supuesto, también estamos preparándonos desde el punto de vista del equipamiento. También estamos preparándonos desde el punto de vista de la capacitación. Vamos a tener capacitación con los grupos antimotines de otros países que tienen diferentes estrategias. También hemos recibido la visita de algunos países de la región que quieren aprender lo que aquí se hizo en octubre. Es curioso, pero doy fe de eso. Nosotros estamos, yo menos, pero inconformes con lo que sucedió en octubre. Y otra gente, Colombia en especial, países de Centroamérica han venido aquí a aprender
¿cómo fue posible que ese manejo no terminara en lo que quisieron? La caída del gobierno, una guerra civil a punto de la cual estuvimos. Porque si la gente que tenía sus hogares amenazados repelía con las armas de los que pretendían entrar, se amaba la de San Quintín. Hace pocas semanas estuve en el Colegio Interamericano de Defensa haciendo una exposición sobre cómo manejamos la crisis de octubre. El próximo mes vamos a tener aquí un seminario internacional sobre el manejo de crisis híbridas. Cuando uno mira el continente, crisis híbridas. ¿Qué es eso? Estas crisis en donde no hay un enemigo específico, que tienen diferentes escenarios, que son escenarios paralelos, en donde no es fácil identificar un contradictor. Crisis híbridas. Es algo que está empezando. Es un concepto nuevo. Es un concepto muy nuevo. No es crimen organizado, delincuencia organizada, no es un conflicto solamente político, no es un conflicto solamente de seguridad, es un conflicto político, de seguridad, de comunicación, económico, que tiene todos estos componentes. Es un conflicto que tiene a Chile contra la pared. Es un conflicto que le ha obligado al presidente Piñera a convocar un plebiscito en mayo. Luego sigues, please. Tenemos la siguiente pausa, que tiene loco acá adentro. Son las 7:25, estamos con la ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo. Ok, ahora antes de proseguir con María Paula Romo, ministra de Gobierno, en este primer encierro de Así Amaneció de 2 horas, mire lo que dice otro comentario ahí, señora ministra. ¿Sabe que si tienen comentarios así, mándenlos al hashtag también? Vaya a pensar ella que estamos en contra de ella y que solo sacamos las cosas negativas, ¿ya? El hashtag del día es del 1 al 20, María Paula. Es decir, califíquenla, por qué bien o por qué mal. Antes de proseguir en lo nacional, vamos a lo internacional. Adelante, Londres. 7:31. Enseguida pregunta María Clara Triviño más, pero antes está en la línea otra señora, así como hace un rato estuvo quien la critica y la va a enjuiciar políticamente. Aquí está quien tiene que decirle algo distinto. No voy a decir el nombre, ya sé. Vamos a ver si usted sabe de quién se trata. Evelyn, buenos días, la está escuchando la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Adelante. Buenos días, distinguido Carlos Vera. Le agradezco por el espacio y a la vez les quiero dar a conocer que la señorita ministra ha estado presente con David Velastegui en nuestro caso, así como también lo está con más de 50,000 policías y sus familias. Prácticamente ella se ha convertido en una de las pocas funcionarias donde durante la historia que ha tomado la representación en los derechos de los policías con gran responsabilidad y seguridad. Es una persona tan querida y respetada dentro de las filas. Quiero agradecerle infinitamente por ser parte de nuestra lucha, que no solo fue de David Velastegui, sino fue más de 50,000 policías nacionales. Muchas gracias. Esa es Evelyn Pedrera, o digo el apellido completo, esposa de David Velastegui. Gracias, Evelyn, le mando un abrazo, qué gusto oírle. David Velastegui es miembro del Grupo de Operaciones Especiales GOE de la Policía del Ecuador, quien permaneció en prisión 1 año y 4 meses por la muerte de Andrés Padilla, ocurrida el pasado 23 de agosto del 2018 durante disturbios registrados en el control policial de Mascarilla, ubicado en el límite provincial de Imbabura y Carchi. Fue declarado inocente y el tribunal determinó que recupere de inmediato su libertad. El 27 de diciembre. Ese fue un caso casi emblemático, porque representa lo que pretende hacer en algunos casos la justicia con los policías que se juegan la vida por reprimir y abatir delincuentes. ¿Ok? A eso se refería esta señora que ha recuperado la presencia de su esposo y del padre de familia en su hogar. Y así hay que fajarse por los buenos policías, así como a los malos hay que extirparlos y sacarlos de ahí. 7:33, María Clara, ahora sí. Continuamos con las inquietudes que tenemos para la señora ministra, y usted hablaba en el bloque anterior acerca de los temas que son importantes y los que no, pero que también causan conflictos. Por ejemplo, los temas de la mujer. Se escuchó mucho en redes y se hizo viral el tema de el policía que fue juzgado por piropear a una mujer, y sin embargo hay tantos temas de femicidios, tantos temas de violencia contra la mujer que no se hacen virales y que no ocupan esos titulares, aunque sea en la prensa amarillista.
Este es un tema fundamental. La violencia social también cuesta vidas. La violencia social cobra vidas. El año pasado, en el 2018, más muertes tuvimos en el Ecuador, más asesinatos por violencia interpersonal que por violencia criminal. En el 2019 tenemos una relación que se invierte un poco, 51-49, de violencia criminal, violencia interpersonal. Por eso no hay que subestimar ninguna forma de violencia contra las mujeres. Yo lo dije públicamente, pero la general Tania Varela, en ese momento directora general de personal, es la que les mandó un recordatorio a toda la policía. Oiga, pero ¿tanto interés a un piropo? No, Carlos, no es un piropo. ¿Ah? No, Carlos, no es un piropo. Un piropo es algo que le puede decir una persona a otra conocida, por ejemplo. Si es que usted le dice a una amiga, eso, fue una grosería. Eso es todo. Ya. Y los policías no pueden decirle groserías a una ciudadana, peor cuando están puestos el uniforme. Representan al Estado y tienen que darle la confianza para que pueda hacer respetar sus derechos. Es un recordatorio, no es un tema que es el tema central de la policía, pero no es un tema que se debe subestimar. Algo deportivo tiene para preguntarle a usted, Erika Vareles. Les recuerdo que estamos en el primer encierro con la ministra de Gobierno. Empezó a las 6 de la mañana y concluye a las 8, debe ir hasta las 9, pero no será posible esta vez. Ella está inaugurando este formato dentro de Así Amaneció, que repetiremos con protagonistas claves del quehacer público y político del país, de todos los bandos posibles, menos de los correístas, corruptos o conspiradores. Esos aquí, invitados por mí, no están. Que vayan a otra parte. 7:36. Ministra, en cuanto al deporte, el gobierno está creando canchas para combatir el consumo de drogas y así fomentar también el deporte. ¿Dónde están ubicadas y por qué estas zonas? A ver, sí, el gobierno tiene un proyecto de rehabilitar algunas canchas y de poner otras nuevas en diferentes lugares, y hemos empezado sobre todo a rehabilitarlas en colegios. ¿Por qué estas zonas? Porque el mejor uso del tiempo, el deporte también es una manera de sacar a los chicos de las drogas. Yo aprovecho para conectar esto con un proyecto interesante que espero que lancemos ya en pocas semanas en Guayaquil, exclusivamente en Guayaquil, que es un proyecto contra la H. Es un tipo de droga en particular, afecta fundamentalmente a Guayaquil. No es lo mismo. La H es una mezcla que tiene de todo, incluido racumín, según las cosas que estamos analizando, según las sustancias que estamos analizando. Es basura, es el desecho de un montón de drogas. A veces la venden como si fuera sobre todo heroína, pero es basura. Puede convertir a una generación entera de nuestros jóvenes en zombies, porque casi así los deja esa basura. Entonces, hay diferentes formas de atacar esto. Una es con la policía, otra es con el deporte, otra es con análisis, con temas como los que estamos haciendo, pero el tema del deporte es fundamental también como un abordaje. Otra más, las canchas que ustedes crean con la Federación Ecuatoriana de Fútbol cuestan $20,000, pero al gobierno le cuestan $40,000. ¿Por qué más? Esa sí es pregunta de examen. No tengo idea en el tema de contratación cómo se está haciendo. Trasladaré su pregunta, trasladaré su inquietud, pero claro que tratamos de hacerlo con los menores costos posibles, con una buena calidad. Señora ministra, 7:37. N cantidad de preguntas, entre ellas una muy importante de Gelacio Mora, activista social, que le pide recordar, o me pide recordarle, que todavía no han nombrado director de la penitenciaría. Se lo diré al ministro que está en esa área, claro que sí, traslado la pregunta. Usted no es cárceles, ya lo tengo claro. Gracias. Siguiente pausa, miren lo que se nos queda para cuando volvamos. Ya, Correa candidato, porque no alcanzará a estar sentenciado de lo que preveo hasta ahora. María Paula, candidata. ¿En qué está el tema de Olavini? ¿Cómo se logró normalizar, entre comillas, la situación en las cárceles? ¿Qué pasa con un bloque morenista que apoya a quien no apoya el gobierno para secretario general de la OEA, que es la señora Espinosa? Esa es, entre otros temas, la agenda pendiente. 7:38. A quienes nos siguen por todas esas vías, les recuerdo lo que ya hemos evacuado con María Paula Romo, por si se enlazaron tanto a este enfrentamiento periodístico con la doctora que es ministra de Gobierno. Hemos hablado largo sobre todo de inseguridad. Ella dio un reporte inicial extenso sobre los avances que han tenido en registro y control de migrantes, su respuesta frente al informe de la CIDH, frente a la actitud de Jaime Vargas, lo que coordinan con las Fuerzas Armadas en el evento de que se repita otro octubre, en enero, febrero o marzo, la contestación que dio a su futuro interpelante si el juicio político llega a esa fase, Roberto Gómez, sobre las objeciones que él hacía respecto a los manejos de octubre en temas de derechos humanos, bombas lacrimógenas, caducadas y transgresiones o violaciones que él detalló a la ley y a las convenciones
internacionales, la relación con el municipio de Guayaquil y un hecho que ella destacó más mientras estábamos conversando fuera del aire, la forma en que han integrado a la acción conjunta a los municipios en el tema de seguridad cuando antes habían sido sacados del tema de seguridad. Ayer celebró un acuerdo con el de San Borondón, van más de 30 municipios 87. con los cuales... ¿Ah? 87. De 253. La próxima semana, el 23 de enero, tenemos prevista la firma con 40 más. Llegamos hasta enero de este año a la mitad de los municipios. ¿Para del hacer país. qué con ellos? Todo, depende del tipo de municipio. En Quito, por ejemplo, estamos trabajando un programa de economías nocturnas. En San Borondón, que fue lo que firmamos ayer, recibimos la donación de un terreno, nosotros vamos a construir una UPC, autorizamos la circulación de una UPC móvil y el municipio de San Borondón, que aprovecho para agradecerle a su alcalde, está dando mantenimiento a las 4 unidades de policía que tenemos en esa zona, 4 de 1.548 que tenemos en el país. Si los municipios no apoyan con eso, no podemos lograr que la policía tenga las mejores condiciones posibles. Esto es clave. 7:41. Ahora, 7:46, parte final del encierro con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que empezó a las 6 de la mañana y ha desarrollado 8 bloques de entrevistas con distintos intervalos. Y queda una agenda pendiente muy extensa, pero que tenemos que evacuar con definiciones cortas. ¿Usted va a ser candidata a algo en las próximas elecciones? No creo. ¿Por? Porque tengo una tarea muy grande y muy importante en este momento y esa es la prioridad. ¿O por el nivel de impopularidad del gobierno? No, el gobierno va a tener candidatos, eso le corresponde, eso está bien, es normal. No creo que vaya a ser yo una de ellas porque tengo una responsabilidad. ¿Candidato entre aquellas figuras que han descollado en el gobierno? Por varias fuerzas. ¿Democracia sí? Por varias fuerzas. ¿Por cuál quisiera usted inscribirse? Por varias fuerzas deberíamos inscribir nuestros candidatos. Yo tengo un cargo y una responsabilidad en este momento que no me tiene pensando en elecciones. ¿Ruptura se volvió a registrar como qué? Así es, como movimiento nacional. Seguramente haremos un proceso de cambio de nombre, de logo, algunas transformaciones, porque han pasado muchos años, estamos en un momento diferente, creemos que eso también lo tiene que acusar el movimiento. De nuevo, no estoy yo al frente de eso, estoy trabajando en la responsabilidad que tengo, que no me deja tiempo, no me permite tener otras prioridades, no debo, no lo hago. Tiene que pensar, sin embargo, ¿qué va a hacer frente al binomio Paola Pavón-Rafael Correa? Porque ninguno de los dos tendrá sentencia final y ejecutoriada hasta que llegue el momento de inscribir candidaturas. Veamos qué pasa hasta ese momento, estamos a 1 año y medio de las elecciones. ¿Y por qué veamos qué pasa? Porque yo creo que sí pueden tener sentencia ambos. ¿Qué basa esa convicción? En que son culpables de las cosas por las que están siendo investigados desde mi punto de vista. Veamos qué dice la justicia. Ahora, son culpables de que ustedes lo hayan hecho héroes. También. ¿Lo admite? Sí, yo creo que hay diferentes maneras de tratar estos temas. No creo que nosotros los hemos hecho héroes, creo que han aprovechado muy bien el relato y que son expertos en la posverdad, en el tema de redes, que tienen grandes equipos. ¿Y ustedes que son mancos, sordos y mudos? No tenemos tantos recursos porque no los utilizamos para eso y creo que tenemos más escrúpulos. Creo que esa es la gran diferencia que tenemos. Lo segundo lo puedo entender, porque masivamente, por más que parezca eficaz, esa propaganda inescrupulosa termina perdiendo credibilidad. Entonces es un error meterse a competir en el andarivel de ellos donde nadie, como insultadores y calumniadores, les va a ganar. Nadie, ni tampoco en ese nivel de cinismo, ¿no? De que ahorita es de día y yo le digo es de noche, es de noche, es de noche, un ejército de troles le dice que es de noche, le enjuicio por decirme que es de día. Este es el mundo de la posverdad. No estoy justificando, pero creo que es parte del escenario en el que estamos. Por eso necesitamos recuperar la memoria, que la justicia haga su trabajo, que pongamos las cosas en su exacta proporción y que tengamos precaución de no convertirles en víctimas porque es un discurso del que se aprovecha. ¿Sabe qué necesitamos? Que nos diga si en verdad Olavini fue el conspirador que todos creíamos, o por lo menos que yo creía que era. Yo creo que sí, yo sigo manteniendo que sí. No sé si conspirador, pero creo que cometió ilegalidades relacionadas a eso. El Ministerio de Gobierno no tiene que entregar, sino que la fiscalía tiene que conducir la investigación. Entiendo yo que la fiscalía lo está haciendo. Ese proceso ha avanzado. Se dictaron medidas alternativas, que creo que también es bueno para que no se puedan dañe la relación con su país. Él es sueco, ¿verdad? Creo que tiene 2 nacionalidades, no estoy segura ahora mismo, pero espero que la Fiscalía pueda verificar información que nosotros teníamos y la entregamos a la Fiscalía. ¿Qué espera de la Fiscalía ustedes con ese documento que se consiguieron, que era la proclama de octubre? El manifiesto de Quito, en donde estaba claro lo que quería el grupo, atrás del cual estaban Paola Pavón, Virgilio Hernández
y los de la Embajada de México, solo que tuvieron la precaución de no figurar. Espero que fiscales y jueces lo puedan usar como uno de los elementos de convicción de que lo que sucedió en octubre fue más que violencia o resistencia o protesta, sino que también fue un intento de golpe, fue un intento para destruir las instituciones del Estado por su interés de impunidad. ¿Qué dice ese manifiesto de Quito? Yo creo que ese manifiesto de Quito muestra claramente el plan. Tomar la Asamblea Nacional, en la Asamblea Nacional instalarse en Asamblea Constituyente, desconocer al gobierno, liberar a todos los presos políticos, era uno de los puntos que estaban ahí, liberar a todos los presos políticos, entre comillas, archivar todos los procesos penales de persecución, o sea, cierra este círculo, estos argumentos, ¿no es cierto? Por supuesto, estaban también ahí los temas contra la prensa, dice recuperar la verdadera libertad de expresión. ¿Y por qué no trasciende ese manifiesto? Bueno, se ha hecho público, yo cada vez que puedo también lo añado a los... completo? El documento completo sí se ha hecho público, sí se ha hecho ¿Por qué usted tiene la misma actitud? Y será un buen momento para el juicio político sobre octubre, el poder llevarlo a la Asamblea Nacional, volver a repetirlo, mostrar las cosas que probablemente por el momento procesal la Fiscalía no ha sacado a la luz, pero creo que también va a ser un buen momento para recordar eso. ¿Sí saben qué se parece usted a Rafael Correa? No. En que solo le hacen caso a la CIDH cuando le conviene. No, eso no es verdad, para nada. Oiga, para nada, ellos están dando 11 recomendaciones diciendo que ustedes, y nosotros todavía no hemos dicho violaron derechos humanos, leyes, no, etcétera, pidiendo cautelares para Glass y ustedes les dicen, lo siento. No, gracias. No, permítame. A ver, la CIDH no ha pedido cautelares para Glass. La CIDH nos ha dicho, infórmenos sobre la situación en la que se encuentra privado de libertad. Y nosotros hemos elaborado un informe muy detallado que hemos respondido dentro del plazo, siguiendo el procedimiento sugerido por la comisión, que es que discutamos con sus abogados. Ahora, informe cuáles son las condiciones de su detención, no significa hágale caso al abogado que le quiere llevar a la casa. De acuerdo, ¿no ve usted en peligro de muerte a Glass? Decía yo el otro día, es más, de que los propios correístas generen su eliminación a través de cualquier razón y cualquier convicto en prisión, para achacarles a ustedes la eliminación de lo que ellos consideran un preso político y por allí conseguir el incendio que no pudieron armar en octubre? Mire, precisamente para precautelar una situación o una potencial situación de riesgo, tiene seguridad permanente, celda individual, a diferencia de lo que tiene todo el resto de personas privadas de libertad en el país. A mi pesar, me gustaría decirle que en las cárceles cada uno tiene, no es verdad, hay hacinamiento en las cárceles. El señor Glass, que está sentenciado, ¿no? No es que está perseguido ni tiene una prisión preventiva excesiva, está sentenciado, se le negó inclusive la casación, lo que significa que tiene una sentencia de última instancia por un caso de corrupción, el delito del que se le acusa es asociación ilícita, está vinculado a la trama de Odebrecht. Todo esto hace parte de la verdad, no solamente que está preso. Todo esto hace parte de la realidad y explica por qué está ahí. Y el informe, no toma en cuenta esas cosas. Bueno, es lo que nosotros le hemos respondido a la CIDH. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué no va usted a Washington y les presenta un reporte extenso? Sí, también lo hemos considerado. Espero estar pronto ahí. Y también estuve aquí con la CIDH cuando estuvo en el Ecuador. ¿Y si sabe por qué nunca les van a dar la razón? Sí, porque creo que hay una mirada que privilegia uno de los lados en conflicto y creo que respetar lo que la CIDH... ¿Por qué hay esa mirada que privilegia a uno de los lados en conflicto? Yo creo que esa es la mirada que en este momento tiene la CIDH. ¿Qué es cuál? Bueno, creo que varios de sus funcionarios tienen esa mirada. ¿Por qué? ¿Por qué me hace decir usted a mí lo que decir usted? Pero no, yo ¿sabe qué? La CIDH cambió de composición y ahora responde a la nueva correlación de fuerzas de ahí que lideran Lula y AMLO, eso es todo. Y yo estoy diciendo que creo que hay aspectos de ese informe que son sesgados, por cierto. No son sesgados, son ideológicos. Ellos están analizando bajo la óptica del socialismo del siglo XXI Carlos, lo que se ha hecho aquí. Y decirlo no implica que irrespetemos a la CIDH, que no reconozcamos la importancia del sistema. El presidente Moreno invitó a la CIDH a tener su ciclo de sesiones aquí por primera vez en 60 años. Aún sabiendo ustedes que estaban ellos en contra. Exactamente, porque ese es el papel que tienen que jugar. Nosotros jugamos el que nosotros tenemos que jugar, respetamos el sistema, no lo atendemos a conveniencia, lo cumplimos, lo respetamos, tenemos una posición consecuente con ese discurso y con esa creencia, pero eso no significa que no podamos discutir el informe, que no podamos criticar si es que algo no nos parece apropiado, pero no estamos diciéndoles que son bachagnon, no estamos diciéndoles que hay que reformarles para que no puedan dictar medidas, no estamos diciéndoles que hay que desconocer el sistema o destruirlo, no lo hacemos. Señora Ministra de Gobierno, gracias por este
informe al país o esta rendición de cuentas a través de un mecanismo periodístico, que es lo que realmente constituye el encierro con usted de 2 horas, que como vio nos quedó corto, pero por ahora fue suficiente sobre cuestiones cruciales que el gobierno debe explicar y responder a los ecuatorianos, no a mí. Yo soy un interlocutor para eso con la actitud que vieron. Esa también está sujeta a su juicio y evaluación. 7:55, María Paula Romo, ministra de Gobierno, diciéndonos cómo así amaneció ella y hasta dónde quiere llevar en lo que ella dependa al país.